se acerca. Los palestinos por fin se alzarán con la victoria. Israel caerá derrotado, afirma el líder de Irán. Por lo tanto, no se cumplirá así la profecía de Salomón. El templo de Salomón no será construido y la venida mesiánica tampoco. Recuerde usted que muchos de los extremistas sionistas judíos evangelistas que controlan el poder allá en Washington y en Israel basan en esa creencia la construcción del gran Israel para que venga su Salvador. Ya lo dijo Mike Pompeo. Dios envió a Donald Trump para salvar a los judíos. Pues no va a ser así, afirma el líder de Irán. Soy Roberto de la Madrid y esta noche el fin de la profecía y la nueva era palestina. Veamos. امروز مسئله فلسطین جزو مسائل درجه اول بلکه مسئله اول دنیای اسلام. یک دشمن غاصب در دل کشورهای اسلامی حضور فعال جنایتکارانه دارد. مبارزات سیاسی، مبارزات نظامی، مبارزات اخلاقی و فرهنگی باید ادامه پیدا کند تا کسانی که غاصب فلسطین هستند تسلیم رأی ملت فلسطین نقشه غلط خائنانه خباثت آلود آمریکا در مورد فلسطین رو که اسمشو گذاشتن مؤامره قرن، این رو تحقق ببخشند. البته این اتفاق نخواهد افتاد و مؤامره قرن هرگز انشاءالله به توفیق الهی پا نخواهد گرفت. My name's Hannah Ziad. I'm 24 years old, and I'm an Arabian YouTuber. My name is Dorit Sadon. I'm 25 years old, and I'm a Jewish Israeli Zionist. My name is Zara Barami. I'm 24 years old, My name is Ron Bar Shafat. I'm 34 years old, and I work as a deputy director of a think tank that deals with law and economics. Because A, it's not your land. B, you mentioned Jerusalem. You can tell me that, please. Don't say that. I want security, freedom, and prosperity. You're talking about legal peace. I don't want a piece of paper that says peace. I want to live in peace. I don't want a piece of It's time to tell the Palestinians, abandon your fantasy of destroying Israel. Abandon the fantasy that you will conquer Jerusalem. Abandon the fantasy that says Israel will disappear. It will not. از فلسطین دفاع میکنیم. دنیای استکبار در مقابل ما ایستاد و ضربه زد، اما ما استقامت کردیم، ایستادیم. بازم خواهیم ایستاد. بازم خواهیم ایستاد و مسلم میدانیم که پیروزی نهایی متعلق است به ملت فلسطین. Ahí están los hechos.
bien explicados. Vamos directamente al análisis. Muchas gracias al equipo detrás de La Razón, muchísimas gracias también, como siempre, al equipo de Madrid, allá, y a todo el equipo de grafistas y departamento creativo de detrás de La Razón, y a usted principalmente. Nuestros invitados esta noche, tengo el honor de presentar a un especialista en Oriente Medio, Alexander Nagy, analista internacional, quien está ya en Bogotá, y Javier Arias Borque, periodista especialista en Madrid. Gracias a los dos y buenas noches por estar aquí. Comienzo contigo, Javier. A ver, el líder de Irán, en un pronosticó más bien una pronta victoria definitiva para Palestina, lo que significa que se acabó, no se cumplirá la profecía de Salomón y habrá gran Israel. Te pregunto, ¿cómo será esta victoria palestina y cómo se logrará pronto? Por favor, Javier. Pues yo creo que en este caso el líder de Irán está tremendamente equivocado. Creo que no va a haber ni victoria palestina, ni será pronto. Sinceramente, lo que espero es que tampoco se cumpla la profecía sionista de la que hablabas hace un segundo. Lo único que quiero y lo único a lo que creo que debemos derivar es a que haya un acuerdo final entre las dos partes, donde las dos cedan de algún modo, donde se pueda llegar a una realidad de dos estados en un mismo territorio, el Estado de Israel y el Estado de Palestina. Para ello, repito, las dos partes deben ceder, y debe ser así porque los habitantes de esa zona se merecen ya de una vez poder vivir en paz y en libertad. Oye, Javier, pero ¿cuáles son tus argumentos? ¿En qué te vas para decir que esté equivocado? Sinceramente, en que no creo que a día de hoy Israel esté en una posición ni de debilidad política ni de debilidad militar para poder ser derrotado. Bien. Vamos con Alexander Nagy. Alexander, a ver, la victoria será pronto, afirma el líder. Creo que esto es lo más importante para los palestinos. ¿De cuánto estamos hablando y por qué el acuerdo de paz que propone Estados Unidos es una traición al mundo musulmán, asegura el líder? ¿Por qué es una traición? ¿De cuánto estamos hablando y por qué? Por favor, Alexander. Hola, Roberto, un abrazo. Pues lo que estamos viendo, Roberto, es un cambio muy trascendental en toda la zona. El líder iraní no se refiere que los palestinos solos van a tener la victoria. Esa victoria no significa que es del próximo año, ni tampoco de pronto 5 años, pero la misma inviabilidad del mismo Estado israelí también va a ayudar a que la situación se transforme y se lleva a otro nivel. Las victorias no solamente al estilo tejano, sacar las pistolas y disparar, y cuanto mato más quiere decir que tengo la victoria. Las victorias tienen otras connotaciones. Nosotros, para darle un ejemplo al contertulio, Israel pretende construir muros alrededor de los palestinos y le tocó construir muros en el norte con el Líbano. Construyó muros con la autoridad palestina, rodeó de muros a Gaza y terminaron la misma sociedad del régimen sionista viviendo en su propia cárcel. Hay muchos cambios interesantes en la zona. No creo que los líderes que están manejando el tema son los líderes de los años 60 o los años 70, que eran lacayos y marionetas de la política europea o la política norteamericana. Ahora hay otra realidad en el terreno, hay una capacidad de disuasión y de defensa nueva en el terreno. Hay centenares de miles de jóvenes y de muy preparados militarmente que están dispuestos a enfrentar a el gran régimen sionista y pues le va a tocar al mundo aceptar esa realidad, y por ende, por eso se habla de que el arreglo del siglo va a fracasar. Oye, Alexander, pero Javier, nuestro contertulio, dice que Israel no está en ninguna posición débil, ni política ni militarmente, para ser derrotado. ¿Cómo explicas eso, Alexander? Pues lo entiendo perfectamente, porque ellos no leen lo que está pasando internamente
dentro del mismo régimen israelí. No leen, por ejemplo, los estudios que hacen los militares, las inteligencias, las evaluaciones y las advertencias que hacen dentro del mismo estado de régimen. Ellos todavía viven los sueños de descansar prácticamente. Eso es también hay que entenderlo así. Europa los masacra. Europa en la Segunda Guerra Mundial les hace esa masacre y el holocausto y los mandan a donde los palestinos para soportarlos. Y siguieron viviendo todavía en las victorias de los años 70 y de pronto 80, pero desde el 2006 para acá no quieren entender de que la regla se cambió. ¿Cuáles son los análisis que dices de militares, Alexander? Roberto, nosotros pues tenemos al idioma árabe traducen muchísimos estudios que hacen los mismos militares del régimen y en especial después del 2006, y las evaluaciones son bastante interesantes. Israel nunca en su vida tuvo esa situación como la que tiene ahora, que sabe muy bien que era un paseo atacar al Líbano, masacrar libaneses, palestinos, era un paseo para tomar una cerveza. Ahora sabe muy bien que puede ser objetivo de misiles desde el primer metro con el Líbano hasta Tel Aviv. Bien. A ver, Javier, bueno, pues yo te hago la pregunta y además ahí ya tendrás mucho que contestarle a Alexander. Primero la pregunta es, el líder de Irán aseguró que el acuerdo de paz, este famoso que está intentando implementar el yerno de Donald Trump, que este acuerdo de paz no se materializará, dice el líder de Irán. Yo te pregunto, ¿qué mecanismos serán activados para no dejar implementar este famoso acuerdo? Y la réplica a Alexander Nagy, por favor, Javier. Sí, hay que insistir, yo creo que en un tema muy claro. Solo se puede alcanzar la paz entre israelíes y palestinos si hay una firme voluntad por los dos lados. De este modo, todavía no conocemos los textos íntegros que conforman este acuerdo del siglo, ¿no?, que hablaba Donald Trump con esa pomposidad que tiene. Pero sí tenemos claro, por lo que ha dicho, se le escapó hace poco a Mike Pompeo, que beneficia claramente a Israel. Creo que no habrá paz mientras las dos partes cedan, mientras las dos partes sean capaces de decidir que quieren coexistir respetándose el derecho a existir de la otra mutuamente. Por lo tanto, si una de las partes no quiere, en este caso la Palestina, porque no hay el mismo porcentaje de cesión en ese acuerdo que pone Donald Trump sobre la mesa, es evidente que no se puede implementar ese acuerdo en contra de una de las partes, salvo que Trump quiera cometer algún tipo de locura, que yo creo que en este caso no se va a dar. Decía mi contertulio que había millones de jóvenes en el mundo árabe dispuestos a ir a la guerra. Yo espero desde luego que no sea así. Espero que el conflicto entre palestinos e israelíes se pueda resolver de forma pacífica, que no muera más gente, que ya han muerto demasiadas personas desde el año 1948. También quiero decir, no creo en los informes militares de los que él habla. La potencia militar israelí es muchísimo mayor que la de aquellos países que están a su alrededor a día de hoy. Ni Siria, ni Líbano, ni Jordania, ni Egipto tienen a día de hoy capacidad militar para enfrentarse a Israel. Otra cosa, habría que ver qué escenario se abre si es Irán el que decide atacar militarmente a Israel. Pero creo que eso ya podría desencadenar un juego demasiado, digamos, agresivo, en el que incluso podría entrar Estados Unidos. Y hay que recordar, hay países que a día de hoy también están por un acuerdo de paz mucho más sereno y menos belicista. Puedo hacer alusión, por ejemplo, a Arabia Saudí o a Bahrein. Bien. A ver, hablemos de los palestinos, Alexander. Los palestinos han sufrido pues por décadas, ¿no? Los líderes palestinos siempre dicen que la victoria pues está con ella, pero el asunto es que cada día hay más muertos palestinos, Alexander. Pues
Roberto, desafortunadamente desde 1948 el pueblo palestino, como también la dirigencia palestina, estaba al vaivén también de las grandes decisiones de las grandes potencias mundiales. Sufrieron muchísimo los palestinos traiciones locales como traiciones también foráneas. Arabia Saudita siempre les decía que Palestina está en el corazón, y se dieron cuenta los palestinos después de tantos años que los primeros que lo están vendiendo es Arabia Saudita y Bahrein, precisamente los grandes amigos, son las grandes democracias del mundo árabe. Además están vendiendo la causa palestina desde 1948. Incluso el rey fundador de Arabia Saudita vendió a Palestina en 1923. Eso no es nuevo, Roberto. Hoy el palestino no cambió, el sirio cambió, el libanés cambió, el iraní cambió, el iraquí cambió. Eso es lo que Occidente no quiere leer. Y además, las guerras del Medio Oriente, todos, absolutamente todos, auspiciados por lo que se llaman países civilizados, fueran europeos o fue Norteamérica. Este es el problema del Medio Oriente. No han entendido en Europa que el judío normal, árabe, de origen árabe, el original, vive en las comunidades en Siria, en Irán, estaba en Irak, estaba en el Líbano, o hay en el Líbano todavía existencia. Con este judío el árabe no tiene problema, el problema está con el sionista. Y eso es lo que ellos siempre repiten y repiten, que el árabe es antisemita. El árabe es semita, empezando por esto. Y esa retórica ya está patinando. Se le ha olvidado a los señores que trabajan para estas grandes empresas de comunicación con estos términos estudiados, que el mundo se ha cambiado también. Hay internet, hay redes sociales. Hoy en día cualquier persona puede tener acceso a una verdadera información veraz del significado de lo que ellos hablan. El mundo está transformando y el Medio Oriente está transformando. Bien, Javier, el líder de Irán denunció que los países islámicos, de lo que tú hablabas hace un rato y de lo que está hablando Alexander, el líder de Irán denunció que los países islámicos deberían estar unidos para defender la causa palestina, en vez de que se enfrenten entre sí, hermanos contra hermanos, y que el culpable pues es el enemigo, Estados Unidos y su imperialismo, dice el líder. Yo te pregunto, ¿cómo el imperialismo ha conseguido engañar a algunas naciones musulmanas para que se enfrenten a sus hermanos, a otros países musulmanes? Por favor, Javier. A lo mejor es que no tenemos que hablar de que el imperialismo ha engañado a las naciones musulmanas hermanas de los palestinos. A lo mejor es que simplemente ha llegado el momento de intentar llevar la paz a esa zona de Oriente Medio. A lo mejor simplemente ha llegado el momento de abrir cauces del diálogo para que Israel, que tiene el derecho a existir, siga existiendo, y para que el Estado palestino, que tiene derecho a existir, pueda existir y exista de forma pacífica con el Estado de Israel. A lo mejor es que ha llegado el momento de hablar menos en tonos belicistas y hablar más en tonos de paz. Quería también hacer dos alusiones a lo que había hecho nuestro compañero contertulio. La primera es que creo que ha cometido un error, ¿no?, cuando ha calificado de democracia a Arabia Saudí. Arabia Saudí puede estar por la paz en el caso del conflicto árabe-israelí, pero desde luego no se la puede tildar de democracia, por lo menos desde Europa, desde los estándares que conocemos o que consideramos en Europa las democracias, no se la puede considerar así. Y por otro, es cierto que a día de hoy el mundo árabe tiene una fácil conexión entre ellos a través de las redes sociales, que no hay problemas con los judíos que viven en otros países, pero el problema que existe con Israel es que se le niega el derecho a existir. Y quería hacer una apreciación: los árabes con más derechos de todo Oriente Medio o Oriente Próximo, sin duda, son los que viven en Israel. Bien, Alexander, pues ya se nos está acabando el tiempo. 30 segundos para la réplica de lo que te está diciendo Javier, porque veía que te estabas, pues como que no te gustó lo que dijo Javier, por favor. Y te tengo otra pregunta, así que, por favor, adelante. Pues yo me refería a Arabia Saudita en ironía.
Parece que el contertulio no entiende la ironía, parece ser, y lo lamento. Pero por supuesto que no es una democracia, pero es defendida por las democracias de Europa. Es defendida y justificada por todos ustedes y hasta el momento les venden armas para matar yemeníes y matar iraquíes y matar sirios. A eso me refiero con tertulio. Y la otra, Roberto, no hay reversa, es que el árabe no es el que empezó la guerra. El árabe también es una persona de paz. Los árabes aman a la paz, aman a sus hijos, aman a vivir tranquilos, pero hay que preguntarles en verdad, sí empezaron la guerra. Pasadas las horas de la independencia de Israel, atacaron a Israel. Sí empezaron la guerra. No te interrumpí, es la mentira de todos ustedes, eso no es cierto. El que vino a invadir a Palestina fueron los grupos terroristas del Haganá. Es la mentira que ustedes crean y ustedes quieren que el mundo cree. Eso no es cierto. El árabe estaba defendiendo su existencia y la va a defender hasta el último día de su vida. Por ende, ese artificial gobierno no tiene cabida en las condiciones como los cuales pretende estar allá matando niños, desplazando gente, avisando o declarando guerras. Oye, Alexander. Si quieren la paz, que se sientan en las mesas para la paz, pero sin armas. Alexander, yo te iba a hacer rápido dos preguntas. El líder de Irán habla de un referéndum de todos los que habitan Palestina, musulmanes, cristianos, judíos, pero palestinos, para que decidan su futuro. ¿Cómo sería ese referéndum? Y en caso de que todos se inclinen por un Estado, ¿cómo se llamaría ese Estado que incluyera a todos? Y dos, los 9 millones de ocupantes de hoy, pues, ¿a dónde se irían? Alexander. Pues se irían a donde de pronto el mundo que los mandó para allá y les dio la justificación y les autorizó invadir estas tierras, deben encargarse de ellos, devolverlos a sus países. Eso lo dijo el jefe de Hezbollah, que déjenos a nuestros judíos, que son árabes, que son nuestros hermanos, que son originarios del mundo árabe, y váyanse ustedes los europeos, devuélvense a sus países, y se terminó, y no hay problema. El problema está y consiste en seguir con esa insistencia fanática religiosa de que es una tierra prometida. ¿Qué tal si alguien ahora de los árabes reclama mañana las tierras palestinas? Las tierras españolas conquistadas por los árabes. ¿Cómo pensaría nuestro amigo? Bien, a ver, tienes 30 segundos, Javier, porque ya se acabó el programa. Le diría que España llevó a cabo una reconquista y que esas eran tierras españolas. Javier, ¿algo más para ya pasar con Alexander? Te agradezco, Javier. Gracias, Alexander. Sí, hombre. Sí, dime, Javier. Adelante, Javier. Sí, o sea, lo único que quería decir es que estamos de acuerdo en una única cosa, el contertulio y yo, y es que es hora de una mesa de paz sin que haya armas, pero nunca estaremos de acuerdo. Yo creo firmemente que Israel tiene el derecho a existir, como lo tiene el derecho a existir el Estado palestino, y que es hora de que los dos puedan coexistir pacíficamente. 10 segundos, Alexander, como conclusión. Retórica vieja y desgastada. Bien, gracias a los dos. Alexander, gracias, Javier. Alexander, aquí usted sabe que se puede decir todo. Ese es el ejercicio de la libertad y de dos voces. Gracias, buenas noches. Disculpe usted, pero fíjese que ahí en la red pues, me han pedido mucho que repita el cierre de hace unos días. Y pues yo le agradezco a usted, muchas gracias a los que les gustó mucho. Ahí va de nuevo. Jerusalén, Al-Quds para los musulmanes, que eso es la palabra en árabe. Según la etimología de Jerusalén, significa ciudad de la paz. Ahí y en los alrededores de la ciudad de la paz. Desde hace 4000 años ha habido violencia, sangre y muerte. Pisaron ese suelo los cananeos, los egipcios, los israelitas, los asirios, los babilonios, los persas, los romanos, los bizantinos, los palestinos, los árabes, los turcos, los británicos, y hace un año una rubia en el mero Jerusalén clavó la nueva embajada de los Estados Unidos. La ciudad de la paz pues no ha tenido paz, no en 10 años, ni en 70 años, ni en 1000 años, sino en 4000 años.
La pregunta de reflexión, ¿por qué? Buenas noches.